Pues lo dicho, bienvenidas a todas las que están hoy con nosotras en este webinar. Voy a dar paso para que cada una de las ponentes pueda presentarse para poder contextualizar esta conversación. Cada una de nuestras invitadas se presentarán. Empezaremos primero con Eva Menéndez, luego con Cristina Alba y finalmente con Asha Ismail. Eva Menéndez es Senior Protector Associate de ACNUR España. Por favor, Eva, te doy la palabra cuando tú quieras. Pues hola, buenos días a todas y nada, encantada de poder estar aquí con todas vosotras participando en este webinar. Pues como os he dicho, yo soy Eva y soy la punto focal de temas de género en la oficina de la ACNUR en España. Que bueno, pues como seguramente sabéis, la ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas que tiene como mandato la protección y la asistencia a las personas refugiadas, es decir, a las personas bueno, que han huido de sus países de origen o no pueden volver a sus países de origen como consecuencia de una guerra, de un conflicto, de una grave violación de derechos humanos o por el hecho, por ejemplo, pues de ser mujer o niña en determinados países, ¿no? Que por el hecho de ser mujer o niña enfrentan bueno, pues violencia vinculada al género y prácticas perjudiciales como puede ser la mutilación genital femenina, ¿no? Y ante esas situaciones y ante esa falta de protección efectiva por parte de sus autoridades, ¿no? Que son nuestras autoridades nacionales, son las primeras responsables de nuestra protección. Cuando no hay esa protección efectiva, pues estas personas tienen que huir en busca del asilo, ¿no? De la protección internacional. Entonces, bueno, en el ACNUR deciros simplemente que la situación en estos momentos del desplazamiento forzado es gravísima. Estamos hablando de más de 122 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, una de cada 67, y alrededor de un 50% de esas personas estaría conformado por mujeres y niñas, ¿no? Un 30% mujeres y un 20% niñas, con lo cual todas las cuestiones que tienen que ver bueno, pues con su atención, su asistencia, con cómo pues esas violencias que sufren y que hacen que huyan muchas veces de sus países de origen no acaban con la huida, sino que se reproducen en los países de tránsito y a la llegada a los países de origen. Y bueno, pues un poco ahí el trabajo que realiza ACNUR y que luego podemos hablar un poquito más es justamente intentar empoderar a las mujeres, trabajar por la prevención de todas las violencias y la igualdad de género y entre ellas, pues lógicamente, trabajar, ¿no? Pues con los sistemas tradicionales y con las normas y costumbres de las comunidades refugiadas para que estas normas sociales y culturales que muchas veces son contrarias a los derechos humanos, como puede ser la mutilación genital femenina, bueno, pues trabajar con ellas para que se vayan conformando y adecuando al sistema de derechos humanos. Lo voy a dejar aquí por dar paso a otras compañeras. Muchas gracias, Eva. Ahora vamos a conocer un poquito más a Cristina Alba, responsable de la Asociación Más Mujeres. Cristina, tienes la palabra. Buenos días, chicas, y bueno, como siempre, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos aquí con muchas ganas de compartir y de aprender. Vamos a aprender mucho también con Eva y con vosotras, siempre lo hacemos, siempre que tenemos oportunidad de juntarnos. Así que bueno, agradecidas por contar con nosotras y presento a la Asociación Más Mujeres. Somos una entidad sin ánimo de lucro, una colectiva feminista, nos autodenominamos sobre todo feministas y somos una muestra más de sociedad civil organizada que decide organizarse pues para trabajar por un tema, ¿no? En concreto, que en nuestro caso son los derechos de las mujeres. Eso es lo que tratamos de hacer desde nuestro rinconcito. Tenemos la sede en Bilbao, en Euskadi, también otra en Guipúzcoa, y estamos activas en nuestro territorio y también en Cataluña y en Madrid. Entonces, bueno, trabajamos tres líneas principales. Prevención de las violencias, combatir las violencias machistas, promoción de los derechos en general de las mujeres y acompañamiento también a defensoras de derechos humanos
que están en riesgo. Entonces, bueno, en ese marco diseñamos herramientas pedagógicas, que es un poco lo que nos ha traído aquí hoy también. Nosotras hemos conocido a Safe Girl, Safe Generation en una de las aventuras que hemos impulsado, que es una colección de cuentos. Se llama la colección Valientas, que lo que pretende es visibilizar luchas colectivas de mujeres diversas que están contribuyendo a la humanidad, ¿no? A los derechos de toda la humanidad hoy, que están vivas, que están actuando y a las que nos podemos sumar. Esa es un poco la intención de la colección también, que a raíz de conocer lo que están haciendo otras mujeres, se puedan tejer redes y se pueda desde diferentes lugares pues generar mayor impacto, hacer acciones conjuntas y seguir incidiendo por estos derechos. Entonces, bueno, por contextualizar un poquito, el primer cuento que hicimos se llama Protectoras. Los tengo ahí un poco de fondo. También los tenemos en euskera y en catalán, el de Rompedoras. Los otros estamos trabajando en ello. Este abordaba una violencia machista, ¿no? Es lo que va haciendo la colección. En el primer caso, pues sería la situación en la que se encuentran mujeres que están en resistencia frente a intereses extractivistas, sobre todo en América Latina, y entonces cómo tejen redes de resistencia y de sororidad y cómo van caminando y cómo van logrando un montón de cosas, ¿no? El segundo se centró en el colectivo de mujeres sobrevivientes de violencias Las Poderosas Teatro de Guatemala, que ellas realizan una importante labor a partir de una obra autobiográfica, Sanaron ellas, como ellas dicen, transitaron de víctimas a sobrevivientes de violencias y decidieron dedicar su vida a compartir también esa experiencia y esas herramientas con otras mujeres. Y en este camino, pues conocimos la importante labor de Safe Girl, Safe Generation y nos animamos a llamarlas y a plantearles si les apetecía poder crear un recurso similar con la lucha que ellas lideran, que es el tema de la mutilación genital femenina, una violencia extrema contra las mujeres, entre otras muchas violencias que ellas también abordan y que están, por supuesto, interrelacionadas. Y co-creamos este cuento que se llama Rompedoras en castellano, Ausartak en euskera y Valeroses en catalán. Entonces, pues está a vuestra disposición, por supuesto, y es lo que nos trae aquí. Veo que también por ahí anda la escritora, así que aquí lo dejo también para continuar. Muchas gracias, Cristina. Y por último doy la palabra a Shesmail, directora y cofundadora de Seva Girl, Seva Generation. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acudir a la llamada para compartir este espacio. Yo soy de Seva Girl, Seva Generation. Como sabéis, Seva Girl, Seva Generation pues lleva unos cuantos años, bastantes años trabajando aquí en España en la área de sensibilización, formación, acompañamiento y también desde hace 3 años en Kenia, ¿no? Con dos proyectos estupendos que tenemos, una casa de acogida para víctimas de todo tipo de violencia y también las formaciones que hacemos en la oficina. Nuestro objetivo siempre y nuestra mayor preocupación ha sido en la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. El matrimonio forzado pues no se profundiza demasiado tampoco, pero intentamos en la medida que podamos acercar esa realidad también a las comunidades, igual que en la mutilación genital femenina. Y, y creo que no voy a decir nada más. Con eso es suficiente. Pues muchas gracias a las tres. Antes de continuar, voy a lanzar una pequeña encuesta, a ver si me deja la tecnología y no lo fastidio para las personas que están con nosotras hoy. A ver, es anónima, así que por favor, cuando consideréis esta pregunta, ¿qué nivel de conocimiento tenéis sobre la mutilación genital femenina? Muy bien. Luego compartiremos con vosotros
los resultados y creo que todo el mundo ha contestado y como veis la mayoría de la gente ha respondido sobre todo entre la primera y la segunda, ¿no? Que sabe bastante sobre el tema y trabaja en ello y tiene algo de conocimiento, pero le gustaría aprender más. Entonces, por eso estos espacios son tan importantes. Para dar continuidad a esto, tenemos una serie de preguntas que vamos a dirigir a las diferentes participantes, pero volvemos a insistir si desde vuestro ámbito de trabajo, desde vuestro lugar, tenéis alguna pregunta, estáis invitadas a lanzarla por el chat, las leeremos también y las compartiremos con el resto. Eva, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El papel que tiene ACNUR, ¿no? Dentro de todas las acciones que se hacen para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo se aborda la protección? Algo has mencionado antes, en la protección específica de mujeres y niñas en contextos de desplazamiento, de refugio y sobre todo en relación con esta problemática, ¿no? Con la prevención y respuesta frente a la mutilación genital femenina. Vale, pues bueno, como os decía un poco, ¿no? No te oímos. ¿No? ¿Hola? ¿No? ¿Sí me oís? Sí. Ah, vale. Seguro, ¿no? Vale. Bueno, pues como os decía antes, el papel del ACNUR un poco es dar justamente asistencia y protección a estas personas que ya no cuentan con la protección efectiva de sus países y que han tenido que huir de ellos, ¿no? Lógicamente, y como os comentaba también, las mujeres refugiadas y las niñas, bueno, pues por esos roles de género y ese patriarcado y esas relaciones desiguales de poder, esto no desaparece con la huida, ¿no? Sino que muchas veces se incrementan los riesgos a sufrir nuevas violencias, discriminación. Y luego, bueno, otra característica de las mujeres refugiadas y de las niñas es que, bueno, como muchas veces en esos contextos desaparecen pues, las estructuras familiares, los apoyos también comunitarios y sociales, la ayuda humanitaria también es muy limitada, pues eso hace que muchas veces, bueno, pues no tengan acceso, bueno, pues a recursos, tengan una participación en las decisiones que les afectan limitada y un más limitado poder de decisión, ¿no? En esas decisiones que las afectan a ellas, a sus familias, a sus hijos y sus hijas o a sus comunidades, ¿no? Entonces, en ese contexto, el ACNUR realmente, como os decía, trabaja dos líneas principales con mujeres y con niñas, ¿no? Por un lado, garantizar pues, el igual acceso a derechos y a todos los servicios y que puedan participar de todas las decisiones que les afectan en igualdad de condiciones que el resto de la población refugiada, independientemente eso de cuestiones de edad, de género, de diversidad, y luego mucho también en el ámbito de la igualdad de género, ¿no? Y sobre todo también de prevención y de respuesta ante las violencias, y una de ellas justamente es la mutilación. Entonces, en el ámbito global, ahora si queréis me centro un poquito también más en España, porque yo creo que es interesante, pero como os decía, o sea, sobre todo el ACNUR y todas las acciones que ponen en funcionamiento las hace para desarrollar estrategias que promuevan justamente esta igualdad y responder ante esas violencias y prevenir esas violencias que tengan también lugar en esos contextos de desplazamiento, ¿no? Y esto lo hace además en coordinación pues, con todos los demás actores que trabajan en el ámbito humanitario, ¿no? Desde las autoridades, otras agencias de Naciones Unidas, ONGs y la propia comunidad refugiada, ¿no? Y ahí también el papel tan importante y preponderante que tienen pues, todas esas asociaciones lideradas por mujeres refugiadas que a través de la puesta en marcha de medidas que sobre todo, bueno, pues ayuden a que las mujeres y sobre todo las niñas tengan acceso a educación, a formación, a a potenciar, bueno, pues todas sus habilidades de liderazgo también y de acceso a medios de vida dignos y seguros, bueno, pues esto es una manera también de prevenir estas violencias y entre ellas, pues la
la mutilación, ¿no? También ahí pues se trabaja mucho, como os decía, con los sistemas tradicionales, bueno, pues con los líderes tradicionales y religiosos, y también se llevan a cabo medidas y acciones para trabajar también con los propios hombres y los niños, ¿no? Para también cambiar todos esos roles de género y esos sesgos también que tenemos, ¿no? Y esa violencia tan arraigada, ¿no? En España, sobre todo, bueno, pues lo que os querría comentar es que la mutilación genital femenina también, otro de los aspectos o desde otro enfoque desde donde trabaja el ACNUR es justamente ayudar a los estados a reconocer que estas mujeres que han sufrido mutilación genital femenina o que están en riesgo y huyen por este motivo, pues esas necesidades de protección internacional sean reconocidas también y se les conceda asilo, ¿no? En España, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, sí se reconocían como refugiadas pues a las niñas o a las jóvenes que huían, pero que todavía no se les había practicado la mutilación genital femenina, pero sin embargo a las mujeres muchas veces teníamos casos de, pues eso, mamás que llegaban con sus hijas, ¿no? Entonces las mamás eran supervivientes de la mutilación y las niñas no lo habían sufrido, entonces, bueno, pues la Oficina de Asilo y Refugio entendía que, bueno, que aunque la mutilación genital femenina era un acto atroz y horrible, pues era un acto de persecución, por así decirlo, único, que ya había ocurrido, y entonces como que no había un riesgo en caso de retorno al país de origen, ¿no? Entonces, en esos casos otorgaban protección a las niñas porque no lo habían sufrido, entonces en caso de retorno, pues sí que al país de origen sí que podía haber ese riesgo a sufrir la mutilación, pero sin embargo a las mamás pues se les reconocía protección por extensión de sus hijas, pero no por méritos propios, por ser una superviviente de mutilación, ¿no? Entonces, esto ha cambiado, ha evolucionado en los últimos años, bueno, pues a través de la labor tanto de ACNUR como de otras organizaciones como Safe a Girl, Safe a Generation, que habéis dado formación también a la Oficina de Asilo y Refugio y toda esta sensibilización que se ha hecho, bueno, pues hoy en día la Oficina de Asilo y Refugio considera que efectivamente la mutilación genital femenina es una grave violación de derechos humanos que equivale, bueno, a torturas, tratos inhumanos y degradantes, y aunque sea un acto de persecución único, por así decirlo, de un solo ejercicio, aunque muchas veces vemos como sí que puede haber riesgos en caso de retorno de sufrir nuevos tipos de mutilación o, por ejemplo, en el caso de una mujer que ha decidido, ¿no? Someterse a una reconstrucción, pues también ahí podría haber un riesgo, ¿no? Pero en general, hoy en día ya la Oficina de Asilo y Refugio en estos casos también considera que por los efectos tan nocivos, ¿no? que tiene a nivel de salud física, sexual, reproductiva y psicológica y emocional el haber sufrido mutilación genital femenina, pues está concediendo asilo, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo que es un gran avance. Y justamente viendo ahora, bueno, pues que España, como sabéis, es uno de los países principales de llegada de muchas mujeres procedentes de países, ¿no? Sobre todo a través de la ruta canaria, ¿no? Bueno, pues lo que estamos detectando y lo que estamos identificando en esos contextos es que están llegando justamente muchísimas mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, el poder garantizar eso, que tengan acceso a información sobre asilo para que conozcan de esta figura que es un mecanismo de protección y que por el hecho de haber sufrido esta violencia y otras que se suelen acumular también, pues se le va a poder reconocer como refugiada y va a estar protegida, ¿no? Frente a cualquier devolución al país de origen, creo que es muy, muy importante, ¿no? El trabajar en ese sentido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotras tenemos un equipo trabajando en llegadas, en zonas de costa, pues en Canarias, en Melilla, en la zona de Cádiz y
y del Mar de Alborán, ¿no? Cubriendo, y estamos pues eso, dando por ejemplo mucho apoyo a los actores responsables de la gestión de esas llegadas, ¿no? Como puede ser policía, pero también las ONGs que están a pie de dando asistencia, ¿no? Para que justamente en esas intervenciones que hagan con estas mujeres tengan siempre las gafas de la protección internacional y las puedan informar y apoyar para que puedan acceder al procedimiento de asilo. Y estamos viendo pues cómo está habiendo un incremento, cada vez más mujeres están solicitando protección internacional por mutilación. Esta es una de las causas principales. De hecho, el motivo principal de concesión de asilo en España en estos momentos es todas las solicitudes presentadas por mujeres por motivos de género, ¿no? Entonces, y dentro de esa persecución por motivos de género, pues tendríamos diversas tipologías de violencias, pero una de ellas, y muy importante, es la mutilación genital femenina. Y ahí estamos viendo cómo las capacidades de todos los actores y sobre todo de las organizaciones que están en esa asistencia, en esa primera asistencia en el programa de atención humanitaria, se están fortaleciendo y están también trabajando en red con otras organizaciones que son expertas en justamente asistencia a supervivientes de mutilación genital femenina, pues por ejemplo para hacer una intervención adecuada y que no sea una intervención que sea adecuada y que tenga un enfoque adecuado de transcultural y que sea cuidadoso, ¿no? Y trabajando también muy de la mano con las propias asociaciones de mujeres migrantes y refugiadas, ¿no? Que lógicamente bueno, pues tienen aquí también un papel de vínculo con la comunidad muy importante que desarrollar. No me quiero enrollar más, Hayat. También os quería hablar un poco del sistema de acogida, pero si no, en la próxima os doy ejemplos también de cosas que hemos hecho y se están haciendo en el sistema de acogida, que creo que también es importante. Efectivamente, vamos a tener espacios como también de aportar y de continuar, ¿no? También hay una pregunta en el chat en que pone una persona, no sé si lo estáis viendo, que si la sesión va a ser grabada y lo vais a poder ver más tarde. Para también ir cambiando un poquito de tono, ahora volveremos otra vez con ACNUR. Cristina, nos hablabas de la colección Valientas y nos gustaría saber cómo ha sido, cómo está funcionando estas herramientas, ¿no? Para educar, porque antes Eva decía que el trabajo de la red, de las asociaciones, ¿no? El trabajo con mujeres, con las comunidades, es un factor muy importante para seguir luchando, ¿no? Contra la mutilación genital femenina. Cuéntanos desde vuestra experiencia en cómo estos cuentos están ayudando o cómo esperáis, ¿no? que contribuyan a visibilizar más la problemática. Pues nosotras creemos que este tipo de materiales, estos cuentos, son herramientas muy transformadoras y que lo que pretendíamos y lo que sí que vemos que se está consiguiendo a través de ellos es acercar realidades que aparentemente son muy lejanas, que nos quedan lejos, complejas, pues a colectivos diversos y también con un nuevo lenguaje, más sencillo y más accesible, ¿no? En realidad son temas sobre los que se ha escrito muchísimo, muchísimas organizaciones trabajan, pero es verdad que bueno, los informes que constatan estas problemáticas, estas violencias, muchas veces son solo para la gente que ya está convencida y que ya es conocedora de los temas, son muy extensos, acaban pasando un poco desapercibidos. Parece que a pesar de conocerse y haber muchísimos datos y estudios, a la ciudadanía en general no le llega esta información. Entonces, bueno, pues creemos que de esta manera hemos conseguido transmitir esas cuestiones complejas y lejanas de forma sencilla y accesible. Empezando por, bueno, nosotras somos una organización bastante joven, pero las personas que la formamos, las personas voluntarias, sí que tienen mucha experiencia en el ámbito de la cooperación internacional, el feminismo, la solidaridad.
Y una de las cosas que descubrimos con el primer cuento de la colección es que por fin nuestro entorno cercano comprendía algo que les llevábamos intentando explicar y transmitir muchísimos años, y en realidad entendían por qué nos movían esos temas, por qué nos indignaban y por qué eran tan importantes. Al final el lenguaje visual también te permite hacerte una idea más real y más concreta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el potencial, llegar a nuevas personas, nuevos colectivos con nuevos lenguajes que facilitan y generan desde la emoción pues esa cercanía. En el caso concreto de Rompedoras, lo que hemos podido, bueno, es un material que se ha publicado en junio. No tiene un recorrido todavía muy largo, pero lo que hemos podido ir constatando es que el potencial que está teniendo es el de acercar un tema que parece que no nos corresponde, ¿no? Que está en otro lugar y que no tiene nada que ver con nosotras y con nuestra sociedad. Porque precisamente nos permite romper los estereotipos y también profundizar en las causas. Entonces, esto es lo que nos estamos encontrando en el pequeño camino y recorrido que lleva el cuento y las presentaciones que se van haciendo en centros educativos, en colectivos de mujeres, casas de las mujeres y también con públicos más generales, que primero, lo que todo el mundo piensa cuando se habla de mutilación genital femenina, la idea que nos viene a la mente, pues está súper estereotipada, ¿no? Siempre va a ser una niña africana del área rural y parece que no ha tenido acceso a educación y bueno, un poquito ese es el estereotipo. Entonces, a través de estos materiales que realmente son una excusa y permiten entrar a abordar un tema, ¿no? Son una herramienta para hacer una fisurita en las barreras tan grandes que tenemos todavía en este mundo globalizado y en los silencios, ¿no? Que es una palabra que sale constantemente cuando estamos trabajando este tema. Esta práctica está rodeada del silencio. Entonces, a través de este material, pues lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que la gente empieza a entender que esto no es un tema de África, que esto es una problemática global que nos compete porque nuestras instituciones están comprometidas, porque la legislación internacional que hemos suscrito y ratificado hace que en lo local también tengamos responsabilidades de atender esto bien. ¿Y por qué se dan estas violencias, ¿no? En este caso, pues resulta muy lejano, pero al enmarcarlo, porque evidentemente al presentar los materiales, pues se hace todo este trabajo pedagógico, al enmarcarlo en la lucha global contra las violencias machistas, que ya tenemos una ley en España que también dice eso, ¿no? Que ha sido muy importante. La mutilación genital es una violencia machista más, entonces ya al enmarcarlo en esa lucha, la gente lo siente más cercano de primeras con la juventud. Es fácil porque ya vienen trabajando ese tema mucho, entonces ya directamente conectas, ¿no? Al contarles qué pasa en muchísimos países, no todos africanos, estamos hablando de una cantidad que se acerca a 100 países, un porcentaje muy grande del mundo, ¿no? De los países que hay en el mundo, y que no hay ese estereotipo, sino que en países donde las víctimas son perfectamente más blancas que nosotras y bueno, romper todo eso se genera sorpresa, empatía y se entienden más las causas y las responsabilidades que tenemos también, ¿no? Entonces, sobre todo, acercar esta realidad, mover a la acción, indignar y, bueno, generar ganas de conocer más y acercarse a otros organismos que desde diferentes puntos puedan trabajar este tema, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Lo que decías es importantísimo, ¿no? A facilitar el lenguaje, a hacerlo más accesible y luego que herramientas como cuentos o herramientas más didácticas tienen mucho más recorrido, ¿no? Puede ser no solo de cara al público general, sino una forma para que las personas que trabajan con mujeres de estas comunidades, ¿no? Con niñas que puedan estar en peligro, de iniciar esa conversación a través de algo tan sencillo como la lectura, ¿no? La lectura donde hay una inspiración, donde hay un ejemplo
que puede servir. Entonces, el recorrido que estáis haciendo también en los centros educativos está siendo bien recogido, ¿cómo es la acogida? Pues sí, como digo, todavía el recorrido no es muy amplio, pero la acogida es muy buena. Lo que estamos percibiendo, tanto de la comunidad, del alumnado como del profesorado y de los equipos también directivos, es interés, desconocimiento, que se reconoce desde un primer momento, ¿no? Eh, Reconocer también este tema, ¿no? Esta falta de cultura, por así decirlo, que tenemos con los estereotipos que rodean al tema y mucha empatía. Eh, al dar información desconocida, ¿no? Que también en las últimas, bueno, el cuento, no lo hemos dicho, pero se basa en la historia personal de Asa y por extensión también de Hayat. Obviamente tiene una primera parte que es parte de su historia. Después se globaliza, ¿no? Se visibilizan otras mujeres que en otros rincones muy distintos del planeta y fuera de esos estereotipos también han actuado por esta lucha global y después hay unas páginas donde se aportan datos, pues todos los que estamos diciendo, ¿no? Cantidad de países, normativa internacional, para hacerse una idea más general y poder enmarcar bien la problemática. Entonces, se genera, pues eso, mucho interés, empatía y lo que está sucediendo en lo que descubrimos en la comunidad educativa, sobre todo, es que se desconocen en gran medida los protocolos que pueda haber sobre el tema, porque sí que existen. Por ejemplo, bueno, en lo que tenemos más cerca a nosotras, en el ámbito vasco, sí que hay tanto un protocolo para el abordaje integral de la mutilación genital femenina en Osakidetza, en el sistema público de salud, y también en los centros educativos. Educación también elaboró un protocolo, pero especialmente en el tema, en el ámbito educativo es muy bajo el nivel de conocimiento, no son protocolos obligatorios, no se ha hecho mucha pedagogía en torno a ellos. Todavía te dicen en muchos centros que eso es algo que, pues que no es prioritario porque no es de su día a día, ¿no? Y sin embargo, pues hay muchas personas que cuando les presentas herramientas concretas lo agradecen porque acaba dependiendo un poco de eso, ¿no? Del interés de docentes particulares, pero que tienen una capacidad multiplicadora muy, muy grande y que contagian, son personas que contagian con su energía, que es lo mismo que hacen las compas de Seifegel, lo que intentamos hacer nosotras y está siendo muy apreciado. Estamos recibiendo muchas solicitudes desde diferentes niveles, ¿no? Como decías también, Hayat, nos ha contactado un centro educativo de Bilbao ahora para adquirir los cuentos, para enganchar al alumnado a través de una hora que tienen de lectura semanal obligatoria, entonces ahí se lo van a meter. Y claro, lo van a ir metiendo en el currículo educativo porque en ese caso este centro tiene una comisión de igualdad pues muy activa y muy propositiva. Pero bueno, sí que es verdad que no siempre lo tienen tan fácil, no siempre tienen estos perfiles y también somos conscientes que los currículums educativos están muy cargados y el profesorado también a veces tiene poco tiempo para innovar. Pero bueno, sí que creemos, ¿no? Que al final cuando hay interés se encuentra la forma de hacerlo y poder estar ahí con herramientas, pues es oportuno. Sí que queremos completar también este material con un paquete educativo, que ya lo hemos hecho con el primer cuento, que también contenga un vídeo pedagógico aprovechando las preciosas ilustraciones que tiene el cuento. Queríamos mencionar también al artista, ¿no? Que es Sara Fratini, en este caso con las ilustraciones, y la escritora es Ana María Porté. Entonces, pues aprovechando que estas ilustraciones dan mucho juego, se va a elaborar un vídeo pedagógico, un material cortito de 7 minutos aproximadamente que acerque bien esta realidad también con otro nuevo lenguaje y una guía didáctica para el profesorado, porque a pesar de tener el contenido del cuento, pues al ser un tema que todavía pues resulta muy tabú y muy delicado, pues hay profesorado que no se anima y que necesita recursos más específicos que le faciliten todavía más. Entonces, pues hay que hacerlo. Muchas gracias, Cristina. Luego ir pensando en qué más cosas os gustaría profundizar, ¿no? En
seguimos con las ponentes. Asha, pues que el trabajo que hacemos desde Seva Gas, Seva Generation, no sé si puedes explicar a las personas que nos están escuchando cómo abordamos desde la organización, desde SAVE, la mutilación genital femenina con las comunidades que lo practican, tanto aquí en España como en los proyectos que podamos tener en Kenia. Muchísimas gracias y quería agradecer a las compañeras, tanto Eva como Chris, porque coincidimos tanto en el trabajo que están haciendo. O sea, con más mujeres estamos en colaboración con la difusión de los cuentos e intentar llegar más público, como decía ella, las personas más cercanas se están enterando. Y eso me hace recordar a mí de cuando empezamos hace años a hablar de este tema, ¿no? De la mutilación genital femenina y cómo respondía, ¿no? La gente, pero eso se hace. Una de las preguntas era, pero eso se hace. ¿Y eso dónde, no? Porque era tan lejano, tan ajeno de lo que se conocía aquí, ¿no? Que daban por hecho que esto a lo mejor nunca puede llegar a ser un problema aquí en España. Yo me acuerdo advirtiéndoles y con ejemplos, cuando hablaba, decía porque la emigración no era algo, digamos, que se conocía como los últimos 15, 20 años. Había a lo mejor inmigrantes de Latinoamérica y también había de Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial es el hijo pequeño de España. Y la mutilación genital femenina no existía entre esa población. Pero yo me acuerdo hablando en charlas, informaciones y dando ejemplos reales de casos que pasaron en otros países de Europa, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, donde se descubrió que la mutilación genital femenina se estaba haciendo en una clínica dental. O sea, como que la niña le vas a llevar a revisar los dientes y ahí mismo se hacía la mutilación genital femenina, ¿no? O como en Francia, donde hubo un piso. Había un piso y hasta que denunció una niña de 14 años, no sabía que ni sabemos cuántos años llevaba esa señora. De hecho, hay un documental, yo no lo llegué a verlo. Hay un libro, hay un documental sobre esa señora que tenía ese piso, ¿no? Cuando yo estábamos porque yo he utilizado en esta lucha, antes de ser existencia de Seva Gas Seva Generation, digamos, como entidad, he utilizado siempre mi voz, mi experiencia y todo lo que he podido conocer que pasa, que está pasando en otros sitios para intentar hablar que esto es un riesgo aquí también, no es tan ajeno. Porque el dentista que estaba practicando la mutilación era de la comunidad somalí. Era dentista de la comunidad somalí, por lo tanto, todo cubierto. Estaba diciendo, si no empezamos a informar, a formar, si no empezamos a crear esa conciencia en la comunidad, pues puede pasar. Podemos tener esos pisos y podemos tener esas consultas de dentistas. Y eso la gente lo veía tan imposible de ocurrir. Obviamente eso tiene la culpa en también la información, dónde nos alimentamos, dónde conseguimos la información, ¿no? La información que nos daban relacionada con la mutilación genital femenina era siempre lo mismo, que se practicaba, como decía Chris, en el continente africano y se hacía, eran unas aldeas sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de formación, gente que a lo mejor nunca han salido de esa aldea suya y no conocía que había otro mundo fuera eran las que practicaban la mutilación genital femenina. Y claro, teniendo eso en mente, pues es fácil de ignorar la realidad, ¿no? Por eso, pues intentamos, como ha dicho Chris también, cambiar, ¿no? No solamente trabajar con la comunidad, ¿no? Y en la prevención, sin nada más llegar, trabajamos
mano a mano con muchísimas organizaciones de acogida, ¿no? Nada más llegar, empezar a trabajar con estas familias, intentar dar formación a las entidades que trabajan directamente con esa comunidad para poder saber cómo llevar en estos casos, ¿no? Dar esas herramientas cuando nos llaman y nos piden información, ¿no? ¿Cómo puedo abordar si tengo A, B, C? ¿Qué puedo hacer si tengo A, B, C? Intentar dar esas guías y herramientas de cómo tanto los médicos también, que no tienen ni idea, los primeros casos que llegaban aquí, por ejemplo, todo pasaba en pose seria, porque especialmente cuando tenían la infibulación, porque no sabían qué hacer para que pueda tener un parto normal. Ahora sí, por lo menos hay algunos hospitales que están preparadas para hacer esa preparación previa para que pueda tener el bebé sin pasar por cesárea. Pero todavía hay mucho, nos queda mucho que hacer. Nos queda concienciar la gente que lo sepa, que sepan que esto es un problema global. Esto no tiene nada que ver con nivel social, estatus o nivel de educación, porque había también anuncios que dale, quítales el cuchillo y dale educación, ¿no? No, porque eran tan ignorantes y sin ningún tipo de conocimiento la gente que hacía, que había que educarles. Entonces, esas son cosas que tenemos que intentar cambiar, entender, comprender para poder actuar, ¿no? Pero no solamente aquí, sino también en ahí, no solamente con la comunidad, sino con diferentes profesionales que están trabajando en este tema. Y no sé si te he contestado o me he pasado, pero bueno, ahí. Muchas gracias. Yo me gustaría que, no sé si a lo mejor lo has comentado muy por encima, ¿no? Pero si tuvieras que decir un desafío, ¿no? Una necesidad que puedan tener mujeres que han sido sometidas a la mutilación genital femenina, y qué tipo de apoyo necesitan. Algo que a lo mejor no podamos dar desde la organización, pero que ves de forma recurrente que se necesita y que deberíamos trabajar entre todas las organizaciones para poder apoyarlas. Pues sí, primero crear esos espacios seguros, ¿no? Esos espacios donde ellos puedan compartir. Me acuerdo de la primera vez que tuvimos un espacio así y había chicas de diferentes partes. Había una chica de Somalia, de Mali, de Guinea-Conakry, y cuando empezaron a compartir, me acuerdo la joven de Somalia, se quedó con la boca abierta, o sea, y cuando le pregunté por qué se sorprendía si ella también, o sea, está compartiendo su experiencia, y ella dijo que ella creía que esto solo pertenecía a la comunidad somalí, que ella no pensaba que había otra parte del mundo donde se practicaba la mutilación genital femenina. Así que ver que tenía algo en común le acercó mucho, ¿no? Esa realidad con las otras que empezaron a comparar muchísimas, digamos, muchísimas en cosas que pasaban, ¿no? Violencias o cultura o comida, igual que hay muchos platos similares que se llaman diferente nombre, ¿no? Hay muchas cosas que la gente comparte. Entonces, crear ese espacio, obviamente primero tiene que aprender el español. La mayoría el mayor hándicap que tienen las mujeres, especialmente las que vienen de África y que solicitan asilo, aquí el mayor hándicap que tienen es el idioma, ¿no? Entonces, tienen primero que superar eso. El sistema que tenemos de asilo y la acogida no da tiempo, le falta tiempo, ¿no? No da tiempo que pueda aprender la lengua, pueda aprender, hacer una formación y tener un oficio, conseguir trabajo y ya ser otro miembro más de la comunidad en que contribuyó. Imposible. O sea, el tiempo que se ha puesto ahí es imposible. O sea, cualquiera de vosotros, iros ahí a vivir, yo qué sé, en Tombuctú o la China, y me decís que en 2 años tenéis todo eso conseguido, entonces me callo.
es imposible. Y tenemos que tener en cuenta también, hay gente que viene sin ningún estudio, otros sí, pero no pueden homologar su estudio y trabajar en lo que conocen aquí, ¿no? Las opciones que damos, especialmente a las jóvenes, a la hora de buscar trabajo, cuando terminan los primeros 6 meses y ya tienen el permiso de trabajo en la tarjeta roja, ahí es donde se empieza a buscar formación. ¿Qué formación se ofrece? Lo más fácil y lo más útil de ese momento. ¿Qué quiere decir? Que tienen que trabajar, porque tienen que independizar, tienen que salir de esos centros, tienen que ya empezar su vida. Por lo tanto, lo más fácil y que se piensa que es útil para ellos es ir a hacer formación de limpieza, que eso no necesita dialogar mucho, solo saber manejar las fregonas, ¿no? Si ha aprendido un poquito, pues cuidado, que no estoy diciendo que no son trabajos dignos, pero hay gente con 19, 18 años, 20 años, ¿no? Las trabajadoras sociales en diferentes sectores no le da otra opción porque tienen que guiarla para salir. Yo creo que deberíamos salir un poquito del currículum ahí y decir, mira, aunque ahora tengas que trabajar y ganarte la vida, porque no vas a tener apoyo y tienes que conseguir trabajo, hay clases de noche donde te puedes sacar la ESO, ¿no? Buscar esa información y facilitar. Yo nunca he escuchado en todas las veces que he traducido dando esa información facilitando, porque ya estamos condenando a un trabajo que a lo mejor ni siquiera lo consigue porque lleva un hijab y nadie le quiere contratar. En ninguna oficina, en ninguna casa. Pero ya estamos condenando a esa persona y diciendo que no puede hacer otra cosa que no sea ese trabajo de limpieza, que también le cuesta conseguir. Una vez que haya salido de ahí y no ha conseguido trabajo y ha terminado la ayuda que tenía, pues está en la calle. Cuando esté en la calle, está en otro riesgo. Le estamos poniendo en un riesgo aún mayor de entrar, yo qué sé, que sea víctima de trata, prostitución, casarse con alguien, ¿no? Que sea la tercera o segunda mujer de alguien porque tiene de alguna forma que vivir, ¿no? Entonces yo creo que no está el sistema preparada para nada, no es que yo crea, lo sé, no está preparada para nada para acompañar. Olvídate, no estamos hablando ya de su situación psicológica, emocional, física y todo lo que tiene relación con la mutilación genital. De ahí ni siquiera hemos entrado. Estamos hablando de sobrevivir. Entonces, no es por acoger, no es por un documento. Cuando tenemos la responsabilidad de, una vez acogida esa persona, ¿cómo podemos acompañar en ese proceso? Y hasta dónde podemos acompañar, ¿no? ¿Qué nos permite hacer el Estado? Y si no nos permite, ¿cómo podemos solicitar? Muchas gracias. Antes de continuar, ¿no? Y volver un poco con Eva y saber también qué pensamientos se os ha venido, os voy a hacer otra pequeña encuesta. Si veo si estáis prestando atención. Aquí tenéis. Voy a cerrar la votación y os comparto los resultados. ¿Por qué lanzo esta pregunta? Pues porque el título de este webinar es a 5 años de las ODS, ¿no? Entonces, Eva, desde ACNUR, desde la acción humanitaria, ¿no? Que se hace desde ahí, ¿qué consideras, ¿no? Que podíamos hacer, ¿no? Para acelerar un poco este cumplimiento del objetivo que se ha marcado de tolerancia cero con la mutilación genital femenina, sabiendo que este mes, ¿no? Ha tenido lugar en la fecha del 6 de febrero, ¿no? Tolerancia cero con la mutilación genital femenina, que diferentes entidades, diferentes personas desde nuestro lugar estamos poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué crees que es necesario? Primero, desde ACNUR o a nivel personal, que podamos hacer para acelerar y poder llegar a conseguirlo. Gracias, Jaya. Bueno, antes de responderte a esta pregunta, quería un poco también, o sea, poner en valor
todo lo que Asha ha dicho, sobre todo en relación, bueno, pues a las mujeres que están llegando a España y que son supervivientes de mutilación, ¿no? Y bueno, cómo ese sistema de asilo en estos momentos está tan tensionado que es un sistema totalmente disfuncional, ¿no? Y somos el segundo país de la Unión Europea que más solicitudes de asilo hemos recibido tras Alemania y el cuarto del mundo, con lo cual, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? El año pasado recibimos más de 167.000 solicitudes de asilo, ¿vale? El 34% presentadas por mujeres y un 9% eran niñas, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo lo que nos ha dicho Asa, podríamos hablar muchísimo, ¿no? De estos espacios de seguros, de cómo es tan importante, ¿no? El adquirir habilidades lingüísticas y el idioma para conocer cuáles son tus derechos, cómo acompañar a estas mujeres y a estas niñas, ¿no? Para superar ese desplazamiento forzado y todas esas violencias y los efectos, por un lado, pero sobre todo para encontrar una solución duradera en España y que se puedan integrar de manera segura y digna y no ponerlas en mayores riesgos, ¿no? Entonces, como todo ese enfoque de género que todavía nos falta, es necesario pues irlo trabajando y siempre de la mano, que yo creo que es otra de las cosas que falta un poco, ese enfoque también en la búsqueda de soluciones desde un enfoque de participación comunitaria, es decir, de ir de la mano también de estas mujeres, niñas, jóvenes, hombres y niños refugiados, que son los que están viviendo estas situaciones y están enfrentando una serie de riesgos de protección muy, muy graves y que tienen una serie también de habilidades y capacidades que pueden poner a disposición de la comunidad de acogida y pueden también ellos mismos y ellas mismas convertirse también en actores de protección. Y es muy importante contar con sus voces y con su activismo, ¿no? Pues a través, bueno, pues de apoyar asociaciones lideradas, ¿no? Por mujeres migrantes y refugiadas, porque ellas llegan a las comunidades, pues como Safe a Safe a Generation, y sabe claramente cuáles son esos riesgos de protección y cuáles pueden ser posibles soluciones que esas mujeres y esas niñas supervivientes de violencias y en concreto de la mutilación necesitan, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, luego si no volvemos al tema de la acogida, etcétera. Respecto a la pregunta que me hacías, bueno, nosotras como Agencia de Naciones Unidas y sobre todo que trabajamos en contextos de desplazamiento, o sea, de huida, de grave violencia, estamos más en el tema de la atención humanitaria que en el de la cooperación, ¿no? Pero lógicamente también somos una de esas agencias bueno, todas las agencias de Naciones Unidas, pues trabajamos desde ese enfoque de género y también por la consecución de esos objetivos de desarrollo, ¿no? De la Agenda 2030, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, contarte cómo el ACNUR está trabajando junto pues, con ONU Mujeres y el resto de las agencias en una iniciativa a nivel mundial y de Naciones Unidas que se llama Spotlight, para justamente acabar con las violencias para el 2030. Otra de las iniciativas, ¿no? que se ha desarrollado y que está liderada por el secretario general de Naciones Unidas y liderado por ONU Mujeres, pero el resto de las agencias de Naciones Unidas dentro de nuestro mandato también vamos de la mano y apoyamos, que es la campaña Únete, Unite, que está muy, muy vinculada también a los 16 días de activismo contra la violencia de género, que empieza todos los 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y ahí en esos 16 días, pues todas las agencias de Naciones Unidas unidas a todas las organizaciones de mujeres, las comunidades, etcétera, pues alzamos la voz, ¿no? Para sensibilizar y para también exigir pues recursos
y programas y proyectos bueno, que sobre todo refuercen a las asociaciones lideradas por mujeres, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, yo creo que una importantísima es acabar con la impunidad. Es importantísimo, hay muchos países que sí que han avanzado en los últimos años adoptando leyes, pero sabemos que muchas veces estas leyes, frente a un fenómeno totalmente pues muy amplio y que está muy interiorizado a lo mejor en determinadas sociedades, una cosa es por dónde van las leyes y luego la aplicación práctica. Entonces, muy importante el financiar y el inyectar y invertir, ¿no? Justamente en todas, en recursos que permitan desarrollar en la práctica estas leyes y que sean leyes eficientes y eficaces y que persigan realmente a las personas que perpetran este tipo de delitos, ¿no? Y también pues invertir mucho en ayudar a estos países que están luchando contra la mutilación e intentando también pues dar una respuesta de protección y de asistencia frente a pues eso, mujeres o niñas en riesgo, pues planes de acción, ¿no? Y a mí también me parece importantísimo apoyar soluciones que propongan pues, todos los movimientos y todas las asociaciones de mujeres, y ahí también ir de la mano de los hombres, me parece fundamental. Gracias. Traslado esta pregunta muy similar a Cristina y a Asha, sobre todo pensando en los próximos 5 años, ¿no? De cara a estos objetivos, cada uno desde vuestro lugar, cómo podemos, qué iniciativas creéis que pueden ser útiles, en que deberíamos ir trabajando para poder alcanzar esta tolerancia cero de verdad, ¿no? Entonces, voy a ir primero la palabra a Cristina y luego a Asha. Gracias, Hayat. Bueno, en primer lugar veía que Eva me había lanzado una pregunta por el chat, que si hemos podido presentar el cuento con jóvenes y hombres refugiados inmigrantes. No lo hemos hecho. Ya te digo que desde junio aquí bastante hemos hecho, pero bueno, tal vez tampoco es nuestro papel. Nosotras estamos encantadas de que ese material esté a disposición de quien lo quiera para utilizarlo y multiplicarlo. Es precisamente la idea. Tenemos una edición hecha precisamente para entregar gratuitamente a todas las asociaciones, instituciones, agentes que lo quieran utilizar, que es para lo que se ha hecho. Y luego aparte también están en librerías y a la venta, porque lo que no hemos mencionado, que son solidarios y que con los beneficios se apoya la actividad de sus protagonistas, que son mujeres organizadas a su vez, ¿no? Entonces, ahí es por donde nosotras vamos de forma directa, por nuestro pequeño tamaño y limitación de recursos, y lo que sí que hacemos es caminar de la mano con nuestras socias, apoyando las líneas que ellas trabajan en sus países también, ¿no? Y ahí estamos muy contentas de poder seguir sumando esfuerzos también con el trabajo tan importante que hacen en Kenia desde Seifegel, y estamos traduciendo los materiales, bueno, al inglés nosotras, y luego ellas al somalí y al suajili. Lo van a traducir para que llegue a donde tenga que llegar y se utilice también donde más se necesita de otras maneras, ¿no? Entonces, no lo hemos hecho, pero encantadas de haceros llegar ejemplares a quien conozcas que lo pueda hacer, porque creo que es muy importante. También es importante encontrar los canales. Por ejemplo, cuando organizamos en octubre unas jornadas sobre este tema en Bilbao, que participaron Seifegel, y juntamos, fue un diálogo, ¿no?, entre agentes institucionales. Vino la responsable del programa integral de prevención de mutilación genital femenina que hay en el Ayuntamiento de Bilbao, que es interinstitucional. Vino una parlamentaria vasca, que es el referente en el Intergrupo de Derechos Sexuales y Reproductivos, pero también organizaciones que trabajan este tema, sociales, como Médicos del Mundo, y una organización que hay aquí, Sunugal, fundada por un migrante senegalés que lleva muchos años aquí y que trabaja, es enfermero en el sistema de Osakidecha. Pues él, por ejemplo, trabaja este tema con hombres, ¿no? De alguna manera es importante también tener referentes más cercanos y más directos para que el mensaje te llegue mejor.
y él y otros están haciendo una importante labor. Nosotras siempre intentamos o sea, hacer herramientas, pero que la voz la sigan teniendo sus protagonistas y quienes la tienen que tener, ¿no? Simplemente ponemos los medios para llegar a los lugares que no llegan, porque como es infinito el trabajo que hay que hacer, pues seguir extendiéndolo. Pero bueno, en cuanto a la pregunta de Hayat, pues está claro que queda muchísimo por hacer porque el 2030 está a la vuelta de la esquina y las cifras no disminuyen, sino todo lo contrario. Entonces, hay que hacer todo lo que se pueda desde sumando esfuerzos y dando la lata a tope, porque si no, difícilmente vamos a lograr avanzar siquiera en los objetivos. Y bueno, y proteger también, ¿no? Entonces, desde nuestro rincón y nuestro lugar, como sociedad civil organizada, como una entidad pequeña pero motivada, pues generar espacios de diálogo como este que os comentaba que pudimos tener en Bilbao en octubre, que fue muy interesante, ¿no? Y donde se genera mayor conocimiento y también se posicionan los retos a futuro, ¿no? Pues los retos que salían compartidos desde instituciones y organizaciones eran la urgencia por adaptarnos y adaptar todo lo que hay que hacer a nivel local, también desde las instituciones, a los cambios de los movimientos migratorios. Al final, ¿cómo atendemos debidamente si no nos estamos actualizando? Y eso pasa bueno, como sabemos, las políticas institucionales acaban sucediendo por incidir desde la sociedad civil en los temas que son un poco complejos de abordar. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pues entender que hay muchas niñas que viven en nuestros territorios, que han nacido en otros países, que en su infancia les han practicado, han sido víctimas de mutilación genital femenina y ahora viven aquí y les quedan muchas etapas de la vida que hay que atender debidamente, y ahí tenemos que estar las organizaciones sociales pues poniendo esto sobre la mesa, generando los espacios y los debates. Tenemos que dar un buen enfoque a lo que hagamos, ¿no? Porque también a la hora de elaborar este pequeño puntito dentro de esa lucha, que es el cuento, también nos enfrentamos a desafíos importantes, porque es muy importante en temas como este, sobre todo asegurar el enfoque intercultural debido, ¿no? Queriendo trabajar este tema y ponerlo sobre la mesa y llevarlo a las conversaciones cotidianas, y que no sea solo el 6 de febrero o en febrero cuando hablemos de esto, que está afectando a tantas mujeres y niñas en el mundo, se puede generar el efecto contrario. En vez de romper estereotipos, reproducirlos y generar odio, en este odio contra otras culturas, ¿no? O mayor incomprensión en este panorama en el que nos movemos, de simplificar tanto los discursos y de no profundizar en las temáticas. Entonces, lo que hagas también, aunque sea pequeño, pues tienes que entender que puede llegar a muchos sitios y garantizar que le damos un buen enfoque. Entonces, nos costó mucho encontrar el tono, ¿no? Que lo diga la escritora. Y bueno, asegurar ese enfoque, ¿no? Enmarcarlo en una lucha global, que no quedara ninguna fisura, ¿no? Nos decía en estas jornadas que comentaba, me quedé con una frase que creo que es importante y que guió también lo que hicimos sin haber tenido la frase presente antes, que comentó la responsable de este programa, que digo que hay de atención y prevención desde el Ayuntamiento de Bilbao. Dijo que lo importante era entender que esta es una práctica que vulnera los derechos de las mujeres a niveles extremos, pero que se practica en realidad por amor. O sea, desde las comunidades no hay a todos los niveles esta comprensión, por supuesto. Entonces, las madres que lo están perpetuando en las familias es para que esas niñas encajen en esa comunidad. Esto es importante que se entienda, no generar el efecto contrario al intentar prevenirlo, ¿no? Sino que se entienda desde dónde parte y que hay que ir a las causas estructurales y que hay que trabajarlo a muchos niveles, no tomarlo
una cultura que no tendría ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, esa corresponsabilidad en todo lo que hagamos, mover a la acción, posicionar el tema en todos los espacios que se pueda y todos los días del año y generar incidencia y encuentro. Esto es lo que creo que hay que seguir haciendo para que realmente podamos avanzar en esta y otras tantas violencias y, por supuesto, trabajar con los hombres, vamos, es fundamental. Muchas gracias, Cristina. Pues la misma pregunta para ella sobre qué cosas se pueden hacer para seguir protegiendo a las mujeres y también alcanzar esos objetivos de cara al 2030. Gracias, Hayat. Bueno, es difícil, pero creo que estamos todo encaminando, ¿no? Una de las cosas que ya lo estamos haciendo es dar, por ejemplo, ese enfoque global. Tratar la mutilación genital femenina como una violencia así a la mujer, independientemente de qué continente, qué color de piel ni qué religión es, ¿no? Es un atentado contra su sexualidad y así se debe tratar a nivel global. Una vez globalizada, dejaremos de hacer mirar el otro lado para discriminar una población sola o pensar que como pertenece a eso debemos dejarlo. Entonces debemos dar esa visión global, que ya lo estamos haciendo. En segundo, modificar el lenguaje que utilizamos, especialmente cómo llamamos las cosas, ¿no? Llamar mutilación genital femenina y no otro nombre, porque los nombres pueden dar a la confusión. Uno, está permitido por la religión, está permitido, a lo mejor médicamente está permitido, aunque no creas, da mucha confusión, por lo tanto, en seguir hablando de la mutilación genital femenina tal cual, sin recortar, para dar también el impacto de el significado de la palabra, que es suficientemente fuerte para producir rechazo a cualquier persona. Para no tener el riesgo que ha habido, por ejemplo, en Gambia, que han querido revocar la ley. Además eran líderes religiosos con mucho apoyo de muchas mujeres. Querían revocar la ley porque le habían dado ese enfoque religioso, ¿no? Que esto lo pide su religión y por lo tanto quería defenderlo contra el occidente. Entonces, pero no llegó. Agradecemos, pero no sabemos cuánto puede pasar eso, porque ya vemos lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, uno de nuestro mayor, digamos, objetivo, y además os invito a unir, es desinvolucrar en la mutilación genital femenina con cualquier religión, que sea lo que es violencia contra la mujer, independientemente de dónde venga, de qué religión practique, etc. Con ese enfoque de derechos humanos es más fácil intentar educar mejor a las comunidades, seguir trabajando en este tema, ¿no? También desde Seva Girl, Seva Generation, para poder prevenir, por ejemplo, proteger a las niñas nacidas o que han crecido aquí en España, hemos sacado en este formato pasaporte del protocolo que ya existe, no es algo que hemos inventado, la carta de prevención o compromiso, como se puede llamar. Esa carta tiene acceso en todas las organizaciones porque está en el protocolo nacional. Pero tienes que conocer y tener conocimiento de su existencia para poder accederlo y poder facilitar. Hay gente que ha pedido, porque ya son padres y madres sensibilizadas, quieren ir a viajar a su país de origen y han pedido a entidades, le han pedido la carta y han pedido que se pusiera muchos sellos, porque decían que nosotros no queremos practicar la mutilación genital femenina, pero a lo mejor mi familia lo va a hacer porque, bueno, quieren el bien para la niña, independientemente si ha nacido en otro lugar o no. Entonces, para convencer a la familia que no lo toquen, necesitamos esa carta. Entonces, vimos unos ejemplos muy buenos que están funcionando en Holanda, Alemania, y lo que hicimos
es darle ese formato llevable, bonito, pasaporte, como pasaporte, ¿no? Y que tiene también firmas de autoridades, diferentes autoridades, que esta, bueno, no se aprecia, creo que hay en la cámara. Entonces, esto va a ser utilizada a nivel estatal. Ya habíamos sacado a la de Comunidad de Madrid, que también estamos modificando para que pueda llegar a todas las organizaciones, y esto, todas las organizaciones que necesitan, pues nosotros la podemos enviar para que puedan usar, ¿no? Pero no solamente trabajar cuando las mujeres van al país de origen, también estar atenta, por ejemplo, aquí, porque hay gente que trae la mutiladora aquí. Entonces, las formaciones que tenemos que seguir haciendo es dar ese refuerzo médicos de familia pediatra para que sigan hacer ese seguimiento a las niñas desde que nacen o desde que llegan ese momento hasta su edad adulta, para saber que aunque no haya viajado fuera del país, no quiere decir que no siga estando en peligro y en riesgo, digamos, de pasar por la mutilación genital femenina, y que sigan esas revisiones y a la vez formando la familia y consiguiendo esa voluntad, porque no hay ninguna ley que pueda funcionar si no hay voluntad. ¿Y cómo se consigue voluntad? Pues esa formación continua con las comunidades, tanto aquí como el país de acogida. Muchas gracias. Y antes de ir respondiendo a las preguntas, tanto en el chat como abrir micrófono para cada una de vosotras, no os libráis, tengo una última encuesta que creo que nos vendría muy bien para poner en común. La gran mayoría, porque tampoco dejaba más de una opción, me parece la encuesta, ha respondido que el enfoque que creemos que podía ser más efectivo es la educación y la sensibilización en las comunidades. Y por segundo, reformas legales y sanciones más fuertes. Vale, pues ahora damos paso a responder, ¿no? Y ahora ya sin ningún orden, ¿no? Cada persona que considere, tanto ponentes como participantes, podéis levantar la mano, abrir micrófono y ir aportando. Julia nos pregunta en el chat, pone buenas tardes, yo quería preguntaros qué opinión se tiene sobre el abordaje de la mutilación genital femenina desde la salud mental, tanto a nivel terapéutico como preventivo en las comunidades. Gracias, Julia, por la pregunta. No sé si quién quiere responder esto. No hemos dado este abordaje de mutilación genital femenina de salud mental. O sea, no lo hemos hecho. Sabemos que produce también ansiedad, produce muchísimos problemas que son permanentes en las personas que han pasado por la mutilación genital femenina. Y creo que no. Es un trabajo que hay pendiente, que no se ha hecho, y se ha hecho a muy pequeña escala. Yo o sea, yo no estoy en la intervención directa, sino más bien pues viendo y valorando solicitudes de asilo y haciendo recomendaciones a las autoridades, ¿no? De la Oficina de Asilo y Refugio, que son las que valoran este tipo de casos, pero o sea, está claro que la mutilación genital femenina tiene unos efectos gravísimos tanto a nivel físico, ¿no? Y de tu salud sexual y reproductiva, pero también a nivel psicológico, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el ACNUR en el año 2008 emitimos unas guías que nos ayudaran a las propias funcionarias y funcionarios que trabajamos en el ACNUR, pero también eran como unas guías para también autoridades que examinan solicitudes de asilo basadas en persecución por motivos de género. Y justamente o sea, el enfoque del que partía el ACNUR es justamente que se puede considerar que la mutilación genital femenina puede equivaler a un acto de tortura y de tratos inhumanos y degradantes, y que eso tiene un efecto, lógicamente, en la salud mental de las mujeres y de las niñas que la han sufrido, ¿no? Entonces, justamente por esos efectos que ya permanecen toda tu vida, pues la importancia tan grande de reconocer a las supervivientes
también como refugiadas, ¿no? Y en esas guías también se decía de cómo trabajar estos casos y desde qué enfoque. Entonces se hacía mucha, también se insistía mucho en ese enfoque que ha salido aquí, ¿no? De intercultural o transcultural, y de apoyarnos en todo ese acompañamiento y en ese trabajo de los expedientes de asilo, y sobre todo a la hora de acreditar esa mutilación, bueno, pues en asociaciones que puedan acompañar a estas mujeres, ¿no? Entonces, por eso para nosotras, por ejemplo, es tan importante. El año pasado tenemos unas pequeñas ayudas que no son muy grandes, pero para el emprendimiento de asociaciones lideradas por mujeres o por personas refugiadas, porque uno de sus grandes hándicaps que tienen es justamente la financiación para poder llevar a cabo pues eso, proyectos que realmente se adapten a las necesidades que existen en las comunidades refugiadas. Y, por ejemplo, pues el año pasado uno de estas small grants, de estas ayudas al emprendimiento, pues fue a una organización como Safe a Girl, Safe a Generation, que están en Valencia, la Red Aminata, y esta mujer, que es una superviviente de mutilación genital femenina, justamente lo que está haciendo es pues promover el acceso a la lengua española, a la llegada de estas supervivientes, y trabajar todo el empoderamiento y el acceso a medios de vida dignos y seguros, y además también a trabajar la parte de que ellas mismas se conviertan en agentes comunitarias, ¿no? Que a la vez puedan acompañar en todos esos procesos de reparación y recuperación de las mujeres. Entonces, sí nos parece muy importante que para responder a estas necesidades de salud física y mental y a nivel mental que tienen las supervivientes, pues siempre ir acompañadas justamente o sea, que esa respuesta sea desde la respuesta de las propias necesidades de las mujeres que han vivido, ¿no? esta violencia. Muchas gracias, Eva. No sé si alguien más de los que nos escuchan quieren aportar sobre esta pregunta que se ha lanzado antes de continuar. También tenemos otra pregunta de Rachel que pregunta: ¿qué puede hacer una persona que quiera ser voluntaria y qué tipo de ayuda os puede aportar? Eso yo creo que podemos responder todas, así que le voy a dar la palabra a Asha, Cristina, para sobre todo el papel de las personas voluntarias, ¿no? Hola, Rachel. Primero, gracias por preguntar y gracias por querer hacer tu voluntariado. Depende también de dónde estás, en qué parte, qué comunidad, porque así pues te podemos conectar con una organización u otra. Si estás en Madrid, pero estamos nosotras, también está ACNUR y otras organizaciones, ¿no? Pues estaría bien que escribas. Yo estoy hablando ahora de Seba Girl, Seba Generation, que nos puedas escribir un correo desde info y luego nombre de la organización todo junta, o te va a poner la compañera en el chat y quedamos y hablamos si estás aquí en Madrid, ¿vale? Y seguramente, bueno, las compañeras te pueden decir más cosas. Cristina, Eva, ¿queréis aportar a responder a esta pregunta? Pues yo justamente estaba buscando el espacio para poder agradecer a tantas voluntarias que están haciendo posible esto, porque nos ha sorprendido muchísimo la red que se está generando a partir de empezar a llegar a sitios. Es como una bola imparable, ¿no? Por eso decía que sí que hay mucho interés, pero hay que reconocer que sin personas motivadas por extenderlo, al final tú haces un documento que se queda en un cajón y no llega a ningún sitio, ¿no? Entonces es fundamental el trabajo de voluntario en la escala que quiera cada persona, pero puede ser desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Puede ser
desde simplemente poner en contacto a personas que sepas que pueden seguir dándole recorrido a estos temas y a estas luchas y a esta prevención. O bueno, cada quien si puede disponer de tiempo y habilidades concretas que puedan ayudar a las organizaciones, que siempre tenemos recursos limitados, pues retos hay muchísimos, ¿no? Desde la gestión de las redes sociales, son millones las tareas y la multidisciplinaridad ya no llega a tanto. eh, y, y pues siempre hace falta gente con otras capacidades y con otras redes para seguir trabajando. Así que nada, yo he puesto también por ahí nuestro email en el chat por si alguien lo quiere, pero desde luego lo que estamos haciendo nosotras se sostiene absolutamente desde el voluntariado y gente que se motiva y nos llaman de repente desde sitios que no sabemos. Y encontramos hace poco una actividad que en el marco del 6 de febrero tenía el cartel, estaba hecho con la portada del cuento, porque una de las mecenas que había participado en la campaña crowdfunding que en parte lo hizo posible, pues resulta que está muy implicada en el Colegio de Enfermería de Sevilla y bueno, se va generando a través de precisamente voluntarias todo. Gracias, Cristina. Eva, ¿quieres aportar algo? Yo simplemente también comentar, vamos, la labor tan importante que tienen las personas voluntarias. Nosotras en nuestro trabajo día a día, como os decía, lo vemos, por ejemplo, con todas estas asociaciones lideradas, ¿no?, por personas refugiadas y sobre todo las asociaciones que están surgiendo de mujeres, ¿no?, pues de mujeres afganas, de mujeres ucranianas, ¿no?, como para también dar respuesta a las necesidades de las mujeres. Y ahí también querría, bueno, poner en valor o simplemente comentar que desde la ACNUR nosotras estamos promoviendo mucho también para favorecer la inclusión de las personas refugiadas en la comunidad de acogida, justamente porque, como nos contaba Asa, el sistema de acogida es tan limitado y tan corto, pues programas de mentoreo, ¿no?, de mentoring y de acompañamiento, donde hay personas refugiadas del país de acogida, que pueden ser profesionales o personas que están en la universidad o en distintos sectores, que van acompañando a personas refugiadas donde tienen, bueno, pues ciertas cosas en común, ¿no?, y se generan esos lazos, ¿no?, de amistad que de alguna manera va ayudando a estas personas también a tejer una red que vaya más allá de la propia comunidad del país de origen, ¿no?, y a tejer esos lazos también y esas redes de apoyo que son tan necesarias para las personas refugiadas y más para las mujeres, y justamente para generar esos espacios seguros pues con las comunidades de acogida. Entonces, bueno, pues también si estás pensando en hacer algún tipo de voluntariado, bueno, pues que también veas, porque hay muchas organizaciones también que están poniendo en marcha estos programas de acompañamiento, ¿no?, y de mentoreo que ayudan mucho también. Pues como habéis escuchado, voluntariado siempre y luego cada uno tiene una aptitud, una cualidad y un tiempo y dependiendo de eso yo creo que lo más importante es buscar algo que te motive, una organización que sientas que se alinea con lo que tú puedes aportar y apoyar siempre son necesarias. Ahora me gustaría abrir este espacio para que por favor la gente que nos habéis estado escuchando podáis presentaros si queréis decirnos por qué os ha parecido interesante venir a este webinar, porque también son espacios donde se puede generar red, se puede generar sinergias, entonces sentiros dentro de un orden con la libertad de ir abriendo micro y queremos escucharos también. Bueno, si no interviene nadie más, bueno, me presento en primer lugar, soy María Díaz Senén, soy profesora de Ciencia Política de la Universidad de Alicante y estoy haciendo un trabajo de investigación, mi tesis doctoral centrada en estudiar cómo se trata la mutilación genital femenina en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Quiero decir, aquí en la Comunidad Valenciana hay un protocolo de actuación
Se ha renovado no hace mucho, se va a establecer un sistema de información ambulatoria, ¿no? para dar el aviso, ¿no? Sobre todo a niñas que son hijas de mujeres que han sido mutiladas. Pero claro, mi trabajo se quiere centrar en ver si realmente ese protocolo o todos los sistemas que hay, si realmente son efectivos o no, ¿vale? Entonces, antes de centrarme en preguntas, sí que os quería comentar, pero a modo ya que esto es también un espacio para compartir, porque sí que es verdad que dentro de en mi área, en mi ámbito académico, no tengo mucha gente con la que hablar de mi tema. Normalmente empiezo a hablar de lo mío, ¿no? Como digo yo, y me miran raro porque, madre mía, ¿cómo puedes estar investigando eso, María? ¿Cómo puedes? Digo, es que si no se le da voz ni alguien lo estudia o pone sobre la mesa lo que está pasando, no se va a conocer, incluso dentro de un ámbito de la Comunidad Valenciana, que estamos hablando de España. ¿Cómo se sienten esas mujeres cuando vienen aquí? ¿Qué deficiencias se encuentran en el sistema? Eso es lo que quiero un poco dar a conocer. Pues una de las partes de mi investigación, si alguien, por favor, es a lo mejor profesional en el ámbito sanitario, me corrige, em, pues bueno, yo primero quería conocer qué es esto de los genitales externos femeninos, porque yo cuando lo estudié en el colegio lo dábamos así un poco por encima y ya está, pero no estudiábamos qué es el clítoris, ni tampoco las terminaciones nerviosas y todos los vasos sanguíneos que había ahí. Pues bueno, yo no conozco nada de medicina, pues me fui a la Facultad de Medicina y traté de buscar literatura médica sobre los órganos externos femeninos en concreto. No encontré mucho, ¿vale? En segundo lugar, por ejemplo, con respecto al tema de la salud mental, pues estudiando las consecuencias psicológicas de la mutilación genital femenina, pues encontré que sí que se ha diagnosticado un síndrome, ¿no? El síndrome de, esperar el nombre, que es un poco raro, bueno, depresión por ansiedad genital focalizada, Genital Focused Anxiety Depression, ¿vale? Pues bueno, digo, pues voy a estudiarlo más a fondo, no es el objeto de mi tesis. Tampoco encontré o no he sabido. Perdona, Dime, María. dime. ¿Puedes repetir el nombre? Sí, perdón, es que es un palabrejo. Está en inglés sobre todo. Genitally Focused Anxiety Depression, que así traducido sería depresión por ansiedad genital focalizada. Pero que lo he leído en algunos puntos, pero no he conseguido encontrar un artículo académico que explique ese síndrome, ¿vale? Entonces, falta de ese tipo de información que no llego. Por ejemplo, en otro artículo encontré, pues se habla del síndrome posmutilación genital femenina, que trata de englobar parte física, psicológica y social. Bueno, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, que es como el referente, lo va distinguiendo, lo divide, no habla como en un conjunto global, ¿vale? Y bueno, y luego también en relación a literatura médica, pues casi todo viene de matronas, ¿no? Es más o menos, casi todos son gracias al trabajo de las matronas las que han ido poniendo sobre la mesa, oye, que vienen estas pacientes y pasa esto, ¿vale? Pero bueno, estos son observaciones mías, de la misma manera que también quería poner en relevancia que todas las que estamos aquí somos mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿No les interesa este tema? Entiendo, hay cada vez más hombres pues concienciados y sensibilizados con esta temática, pero ¿dónde están? Bueno, perdonar por esto, pero ya que puedo compartir mis experiencias o mis observaciones, mi pregunta va dirigida a Eva y a Asa, ¿vale? Porque me ha llamado mucho la atención, Asa, lo clara que ha sido, cosa que te agradezco mucho, con respecto al sistema de asilo en España. Es decir, yo también me he estudiado la ley, he tratado de buscar información, porque sobre todo me moví porque yo quería saber cuántas mujeres han solicitado el asilo en España por cuestión de género por mutilación genital femenina. Pues ese dato no lo encuentro. ¿Ves? Eva dice que no. No lo consigo. Me he movido, he preguntado, he llamado. No hay manera. Digo, pero si es algo tan sencillo, o sea, tan sencillo. Igual que tiene la estadística la Oficina de Asilo y Refugio que te dice, han habido tantas solicitudes. ¿Por qué no se puede decir la razón? No creo que sea
ni creo que vulnera ningún principio de igualdad, ni el de intimidad, nada. Pero entonces, dentro de que está ese sistema y claramente no funciona, ¿qué creéis que se podría hacer para mejorarlo? Porque al final se producen situaciones de vulnerabilidad absoluta, tal como lo has contado tú. Entonces, ¿cómo se podría eso solucionar? Si es que se puede solucionar. Pues la verdad, ojalá pudiera tener la fórmula mágica de decir con A, B, C se soluciona todo eso. Eso no lo tenemos ninguna, pero se me ocurren muchas ideas. Por ejemplo, esa persona que tiene, por ejemplo, este hándicap solicitante de asilo, que le estoy mandando a clases de español no muy personalizada porque está con un montón de personas, por lo tanto va a ir con cumplimiento sin específicamente entender en por qué es importante para ella aprender ese idioma, pues siempre y daría mucha fuerza al idioma, intentaría apoyar en ese camino de aprendizaje, digamos, incluso en facilitar o buscar una beca, porque no voy a ir a clase ni voy a dedicar ese para poder primero aprender el idioma bien, luego poder estudiar algo si no tengo dónde dormir ni tengo que comer. Si tengo tantas preocupaciones, algunas, pues porque a lo mejor han dejado todo una familia en un campo de refugiado y tienen que alimentarles, tienen que enviar dinero. Entonces no están viviendo esa nueva realidad que luego les trae en la cara después de un tiempo, ¿vale? Y entran, obviamente, en depresión, entran en situaciones más vulnerables. Entonces, sí, tendría, especialmente si viene con esa violencia de la mutilación genital femenina, que se considera violencia de género, pues buscaría la persona que quiere estudiar por lo menos una beca que la pueda ayudar en seguir estudiando, aunque trabaje, pero por lo menos tener un techo sobre su cabeza, aunque sea esa beca para pagar un alquiler hasta que pueda terminar ese camino. Pero ese tipo de ayudas no existen aquí en España, no las hay. En otros países europeos sí, que hay ese apoyo mientras están estudiando, ¿no? Esa es una de las cosas que se me ocurre. En otra, por ejemplo, animar como la grupo de mujeres, por ejemplo, afganas, que bueno, todo lo que han venido aquí sabemos que tienen un estudio superior, o sea, la mayoría son juezas, abogadas, periodistas, ¿no? Que también han sabido organizarse, ¿no? Animar que esos grupos de mujeres también se organicen a presentar proyectos de, por ejemplo, hacer un catering, abrir un restaurante, una tienda de ropa la que a ellos les gustan y apoyarles eso, pues se puede dar entre un grupo de mujeres, pues a lo mejor, pues mira, algunas van turnando en ese trabajo que le aporta económicamente algo y que pueden seguir estudiando, pero hay que dar algo. Hay que dar algo y hay que buscar la manera que se puede dar ese algo, ¿no? Para que pueda apoyarle en este camino. Yo lo único que, si no recuerdo mal, creo que los criterios establecidos por Naciones Unidas por por la persecución por motivos de género, creo que había un apartado relativo a cómo tenían que ser las entrevistas a estas mujeres y bueno, sobre todo como vienen de sufrir violencias de género, que bueno, que tienen que proveerles de un traductor, que además estén, bueno, separadas de su marido, como normalmente se da esa relación, ¿no? De dominio del hombre a la mujer para que no se sienta ya coartada. Realmente aquí en España cuando llegan y tienen sus problemas se les provee de traductor, o sea, ¿se está cumpliendo todo realmente como pone sobre el papel o es toda una ficción? Aquí hay muchas cosas. La verdad es que has tocado cosas, María, muy interesantes. Por ejemplo, el tema de los datos. Antes Hayat nos preguntaba sobre desafíos y yo uno de los desafíos justamente es el tema de las cifras, ¿no? Es lo que tú dices, que efectivamente la Oficina de Asilo y Refugio publica número total de solicitudes y dice qué porcentaje mujeres, pero luego no
no por qué motivos, ¿no? Eso es, por el momento no es, tienen como datos internos, pero que no los publican porque entienden, bueno, pues que una de las motivaciones que dan justamente es que, bueno, pues si las resoluciones aparece por qué motivo, eso puede poner en riesgo luego a estas personas que han sido reconocidas como refugiadas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, a nivel del ACNUR, interno de nuestra oficina, sí que con todas esas resoluciones favorables como nos llegan, sí que estamos haciendo pues como un recopilatorio, y era lo que os decía antes, que, o sea, no te puedo dar la cifra concreta de mutilación genital femenina, pero que el motivo principal de concesión de asilo en España en estos momentos es a mujeres que alegan algún tipo de violencia y de persecución por motivos de género, es el motivo principal. Y nosotras calculamos que alrededor del 27% de las concesiones de asilo del año pasado ha sido justamente a solicitudes presentadas por mujeres. Donde se está avanzando un poquito más, pero todavía vamos poquito a poco, es en el sistema de acogida, es decir, al sistema o al programa de atención humanitaria, que es al programa al que se les deriva a las personas recién llegadas por Costas o a Ceuta y Melilla, ¿vale? El año pasado no había ningún protocolo de prevención y respuesta contra la violencia, ¿vale? Ante las violencias contra las mujeres. Entonces, bueno, pues con el apoyo del ACNUR nosotras les ayudamos a las autoridades. Todo el tema de acogida en llegadas y para personas refugiadas y solicitantes no depende del Ministerio del Interior, que solamente se encarga del acceso al procedimiento y la valoración de las solicitudes, sino del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y en estos dispositivos no había ningún protocolo de prevención y respuesta ante las violencias. Entonces, les ayudamos a elaborar un protocolo que recogiera además todas las violencias, la violencia de género, pero también las violencias sexuales y la violencia familiar, y en todos los contextos, es decir, en origen, en el tránsito, en la llegada a España e incluso hacia otros países si estas mujeres decidían seguir la ruta migratoria. O sea, por tener un poco, conocer qué perfiles de mujeres estaban llegando a España y qué necesidades vinculadas a las violencias sufridas en origen, en trayecto en España o hacia el país, pudieran tener para también adaptar el sistema, ¿no? Entonces ese protocolo iba complementado con una herramienta de recogida de datos, que se acaba de hacer la primera recogida de datos. Esto es todo aproximado, ¿vale? No, pero bueno, por lo menos se han reportado en el primer semestre de 2024 más de 670 casos, 671 casos, de mujeres, ¿vale? Llegadas por Costas fundamentalmente, y las violencias en total serían más de 2.872 violencias reportadas. El 52% de estas mujeres han sufrido hasta más de 3 tipos de violencia, o sea, violencia física, sexual, etcétera. Y en el quinto lugar estaría la mutilación genital femenina, ¿vale? Alrededor de un 9,5% de las violencias reportadas son mujeres que alegan o que se ha detectado que han sufrido mutilación genital femenina, ¿vale? Eva, perdona, ¿esos datos dónde los puedo encontrar? Que me interesa mucho. Esos datos se los deberías pedir al Ministerio de Inclusión, ¿vale? Son datos que yo te puedo dar porque he tenido acceso a... Sí, pero por si había una web que lo por ahora no, pero si tú te pones en contacto sí que te van a poder compartir, ¿no? Entonces todas estas cuestiones también de los retos, o sea, primero las cifras. Por ejemplo, el ACNUR en el 2013 hicimos en Europa un primer informe que a lo mejor has visto, que se llamaba Too Much Pain, demasiado dolor, que por primera vez se recogían datos cuantitativos y cualitativos sobre mujeres en la Unión Europea en riesgo o que hubieran sufrido la mutilación genital femenina, pero desde entonces yo no conozco ningún otro informe, al menos de la ACNUR, ¿sabes? Claro, sí. Que creo que también, o sea, tenemos un desafío muy grande de
cuántas mujeres, cuántas en riesgo, cuántas niñas, para adaptar justamente la respuesta, que era un poco lo que decía Asa luego de... o sea, tenemos que garantizar la reparación de estas violencias, ¿no? Y cómo reparamos, ¿no? Pues generando espacios seguros y generando que puedan acceder a formación, a información a través del conocimiento de la lengua y a medios de vida seguros, ¿no? Entonces ahí, pues desarrollar medidas también que tengan que ver con la conciliación familiar también me parece importantísimo. Y luego todo lo que has dicho respecto al acceso al procedimiento de asilo, o sea, tenemos ahora un gran problema de acceso y a la calidad de esas primeras entrevistas, ¿no? En principio, si las mujeres no conocen el idioma, pues lógicamente tienen derecho a un intérprete, pero también la interpretación muchas veces pues deja que desear, ¿no? Porque los propios intérpretes tampoco están formados en una interpretación que tenga en cuenta pues todas estas cuestiones de género que hay que tener en cuenta, ¿no? Para garantizar espacios seguros a la hora de relatar hechos tan dolorosos o tan delicados o que pertenecen a tu esfera privada y que nunca antes has comentado tampoco. Entonces, también todo el tema de la formación a intérpretes y a las entrevistadoras policías, a generar esos espacios también de confidencialidad en las propias comisarías. O sea, tenemos muchísimos retos por trabajar. Y un aspecto fundamental sería realmente garantizar el acceso rápido y seguro al procedimiento de asilo, sobre todo identificando a personas como pueden ser las supervivientes de mutilación genital femenina para que accedan cuanto antes al procedimiento de asilo. Estamos hablando de que nosotras estamos haciendo un cálculo que alrededor se tarda en acceder al procedimiento, con lo cual tener tu primera documentación que te da acceso a otros derechos como a la acogida entre 6 y 7 meses. O sea, eso ya está poniendo en riesgo a estas personas, ¿no? Y ahí también muy importante el reto de que tengan asistencia jurídica, que en teoría tienen derecho, pero en el procedimiento en territorio, en la mayoría de los casos, salvo esas personas que ya están acompañadas de alguna organización o alguna ONG que experta en asilo, pues la mayoría de las personas no están ni accediendo al sistema de acogida. Calculamos como un 70% estarían fuera del sistema, con lo cual pues no tienen todos estos apoyos que, como nos contaba Asa, también son muy limitados, pero al menos pues tienes ciertos apoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos retos, la verdad. Sí. Muchísimas gracias a las dos. Y Asa, ya lo último sería para hacerte una cuestión que la has mencionado con respecto a que se están trayendo a las mutiladoras aquí, bueno, aquí, en España, territorio Unión Europea. Recuerdo que hice un curso contigo sobre mutilación genital femenina, que comentaste que había estado en un congreso con otras asociaciones europeas y se comentaba precisamente eso, que se estaban detectando que durante las vacaciones, bueno, se traía una persona y pues estaba un mes o dos y practicaba las mutilaciones. Como lo has vuelto a mencionar, ¿has tenido más noticias o sabes si se ha detectado algún caso en otro país europeo? No hemos tenido otra noticia, pero claro, estamos preocupadas, y no teníamos este conocimiento y estamos enfocándonos en el viaje, cuando van a volver al país de origen, ¿no? Estábamos pensando, yo creo que además todos los protocolos, todas las formaciones van dirigidas ahí, que vigilar cuando van a volver. Entonces esa información fue como, vale, tenemos que tener los ojos más abiertos, tenemos que no fijarnos solamente en el viaje de terreno, que la formación cambia ya para las profesionales, especialmente pediatras, que vayan vigilando más en la consulta, ¿no? Esa es lo que estamos intentando transmitir, pero no es que no nos haya llegado ningún caso. Muchísimas gracias. Mira. Gracias a ti, María. No sé si alguien más quiera aportar, hacer alguna pregunta directa, por favor. Este es vuestro espacio, aprovechando los minutos.
Yo, Hayat, y al hilo de lo que la última pregunta que ha hecho María, le quería preguntar a Asa, porque el año pasado me acuerdo que estuve también participando en vuestro evento donde presentasteis el pasaporte de la comunidad y ahora nos has contado lo del pasaporte ya a nivel estatal. Entonces, un poco, si nos podías contar un poquito más, Asa, qué impacto está teniendo este pasaporte, si se está utilizando mucho. Bueno, ha tenido, digamos, buena acogida a nivel de grupos profesionales que dicen que creen que es muy necesaria y cuando lo tengamos, pues lo vamos a intentar poner en todos los sitios que creemos que van a tener fácil acceso a asociaciones, en organizaciones de acogida y trabajadoras sociales, ¿no? De momento no podemos dar ningún feedback para decir alguien se ha llevado el pasaporte y que sí le ha funcionado, haya vuelto, porque no tenemos esa información todavía, pero también es poco tiempo desde su lanzamiento, así que espero que podamos tener a mediados de este año, por lo menos tener, o después de las vacaciones, tener algún feedback de cómo ha ido. Estamos en el proceso todavía inicial de seguir distribuyéndolo. Bueno, para Cristina, Asha y Eva. A nivel Comunidad Valenciana, bueno, Red Aminata la conozco, estuve en una charla con Aminata Souco. Bueno, escuchar su testimonio y su vivencia de vida bueno, es espectacular. Además, venía con un grupo de personas de Mali, entre ellos 2 hombres, que uno de ellos, bueno, habían fundado unas ONGs que trabajaban sobre el terreno, concienciando a los líderes, ¿no?, de las comunidades sobre, bueno, no, pues que lo que produce la mutilación genital femenina, que supone una vulneración de los derechos humanos. Me llamó mucho la atención porque uno de ellos era hijo de una antigua mutiladora, y bueno, os quería preguntar a nivel Comunidad Valenciana si conocéis a alguien más o otras asociaciones que trabajen, a ver, sobre el terreno, ayudando a las víctimas de mutilación genital femenina, a esas mujeres en el ámbito de la Comunidad Valenciana. En nuestra última formación en cómo era la Puebla, Alcira, Sí. conocimos una mujer de Gambia Ujú. que también, bueno, estaba haciendo, bueno, su presentación de su asociación. Es una mujer que tiene, la verdad, mucha fuerza, mucha energía, y creo que sería interesante hablar con ella también. Sí, vale. El contacto de ella lo tiene Aminata, lo tenemos nosotras también, pero Aminata es una amiga, es la que nos presentó a esta chica de Gambia. Vale, muchas gracias. Nosotras no conocemos nadie en ¿Alguien Valencia, más quiere María. aportar o alguien puede responder a María? Yo tampoco, la verdad. Bueno, me moveré. Si encuentro a alguien, ya también os diré. Por ejemplo, yo me he enterado de este webinar, es con respecto a acceso a información sobre cursos de mutilación genital femenina o este tipo de webinar. Pues porque sigo en Instagram a Save a Girl, Save a Generation. Gracias a eso me enteré del curso que organizasteis y que hice. Y bueno, pues eso, estaba, como se dice, haciendo scroll y me salió este webinar. ¿Cómo puedo enterarme por otras vías? Que es que a veces mi agobio es, no me entero de todo lo que se hace de mutilación genital femenina. Por ejemplo, sé que está la Red Estatal Libre de Mutilación Genital Femenina, pues creo que no tiene redes sociales o no lo he encontrado, por ejemplo, en Instagram. ¿Qué tipo de difusiones hay, por ejemplo, de este tipo de webinar para poder estar al día de todo? A ver, es complicado. María, yo te contesto porque yo también estoy obsesionada con el tema de la mutilación genital femenina. Hago un mogollón de lecturas buscando información y luego se convierte en el tema, ¿no? Digo, qué fuerte lo que he descubierto, por ejemplo, ¿no? O la frustración de no encontrar. Yo te diría que simplemente dejaras y compartieras el contacto con la gente las organizaciones que vayas teniendo. Nosotras ya tenemos tu correo porque te has inscrito al webinar y te podemos mantener al tanto. Si necesitaras hablar aparte de la red estatal a nivel nacional, está la red europea NFGM European Union, que nosotras formamos parte y te podemos dar el contacto de alguna organización. Hay como 35 organizaciones a nivel europeo trabajando
temas de mutilación genital femenina. Si hubiera algo, sé que muchas veces en Bélgica, ¿no? Hay una organización que se llama GAMS que ha hecho mucho trabajo relacionado con esto. Entonces, toda esa información, encantadas de compartirlo contigo. Si necesitas acceso, si nos enteramos y se pueda difundir, es complicado porque no se puede estar en todos los lugares todo el rato y luego muchas veces cuando suceden formaciones no siempre son compatibles con el tiempo que tenemos, ¿no? Pero bueno, pero está bien saberlo. Igualmente, si tú te enteras de cosas que te parecen interesantes, que hayan salido en esta conversación, que creas que puede aportar a cualquiera de las organizaciones, pues lanzarlo y lo compartimos. Y veo que Ana ya había puesto su pregunta. En Farmamundi trabaja en Valencia. De hecho, Farmamundi y Red Aminata son primo hermanos, trabajan conjuntamente. Y entonces serían esos. Y luego Osauna, que ya os hemos dicho que trabaja también por Valencia. Y poco a poco, una cosa que es importante entender es no todas las mujeres o no todas las comunidades, ¿no? se sienten con la fuerza de liderar o de ser portavoz. A nosotras nos pasa que hay muchísimas mujeres que conocemos, pero luego muy pocas quieren públicamente hablar de ello o compartir su historia o ser la cara visible, ¿no? Por eso siempre al final vemos a las mismas personas en los sitios, pero porque es una manera también de recordar de que es importante compartir espacios, con visibilizar y de alguna manera trasladar todo lo que vamos recogiendo, ¿no? de las mujeres con las que trabajamos en los problemas. Entonces muchas veces animamos, y por eso asociaciones como la que os hemos dicho de Usauna, que son nuevas, son mujeres que están empezando, que todavía no saben cuánto quieren compartir, cómo van a hacer el trabajo. No es fácil. Si habéis escuchado, como habéis dicho a Minata, también veréis que hay mucho trabajo, pero hay mucho rechazo al principio también de las personas de la propia comunidad, ¿no? O personas que se piensan que estás haciendo esto por dinero y no porque de verdad te importe o te han lavado el cerebro. Entonces, no es fácil ser la cara visible de una lucha que está tan arraigada, que supone, ¿no? conversaciones difíciles con personas que quieres, que pueden ser tus familiares y amigos. Por eso es muy importante cuando haya espacios como estos, apoyar, ¿no? Acudir a la llamada de acción, participar y ayudar en lo que se pueda. Si no hay nadie más que quiera aportar, me gustaría cerrar, ¿no? el webinar. No sé si alguien más quiere aportar alguna palabra o una frase última de, de llamada a la acción hacia las personas, porque la lucha final contra la mutilación genital femenina es un compromiso colectivo, ¿no? Yo creo que me quedaría con esa frase en la que todas y todos, por pequeños y grandes, desde María, en tu investigación que estás haciendo, lo que vayas a concluir va a beneficiar, ¿no? también al trabajo, a asociaciones, periodistas. Los medios de comunicación son muy importantes, los docentes. Entonces yo creo que si tuviera que terminar con una frase sería eso, que es un esfuerzo colectivo, que sigamos aprendiendo, que siempre se aprende algo nuevo, siempre, y que no nos cansemos de acudir a estas formaciones y de solicitarlas también. Muchas gracias a todas. Yo mi palabra me quedaría con esperanza, ¿no? Dentro del horror que supone, ¿no? la mutilación, pero el ver cómo entre todas y todos, ¿no? Vamos dando pasos, creo que también es algo con lo que yo me quedo de hoy, de este espacio que hemos compartido. Muchas gracias. Yo también comparto todo lo que decís. La esperanza también nos ha invadido, hemos aprendido un montón. Y yo por seguir completando la frase, que sigamos tomando los espacios y que no pensemos que no nos corresponden, que hay que insistir en todo. Nada, yo no tengo nada que añadir, de acuerdo con todas, lo que dijo Hayat, Eva y Cristina, así que sí, por todo. Un placer. Adiós. Gracias, compañeras. Adiós.